Buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Hace muy buen tiempo y es un tema que nos ocupa hace tiempo y que nos ocupará mucho tiempo. Así que gracias por venir en esta ocasión. Aquí siempre es placer estar en el palacete de la Fundación Rafael del Pino, estar con la gente del Rafael del Pino, pero hoy este placer, aunque lamento que el ministro Piqué no ha podido estar con nosotros, le mandamos un abrazo y le deseamos una pronta recuperación. Digo, a pesar de ello, la verdad que es un enorme placer estar con Alicia, porque yo a Alicia le conocí en la India. Entonces, que nos vemos en Madrid y podemos hablar de estos temas que a ambas nos interesa, es un placer y un privilegio hablar con Alicia, porque Alicia vive en esta otra parte del planeta donde están ocurriendo muchísimas cosas y donde los cambios que vemos aquí se producen pues con una rapidez, pero siempre afectando Asia Pacífico e Indo-Pacífico. Yo preparé una chuleta aquí con las preguntas que había enviado a Josep Piqué y a Alicia, y Piqué respondió: ¿y cuántos días tenemos para hablar de ello? Y quiero decir, no nos van a faltar temas, y lo que he planificado, porque bueno, Vicente ha mencionado lo que fue antes de la pandemia. De hecho, hay un chiste como, buenos viejos tiempos cuando hablábamos de Brexit, cuando nos preocupaba Brexit, ¿no? Desde perspectiva de hoy, Brexit no parece tan gran problema como pareció entre 2016 y 2020, desde que se produjo. Hoy tenemos la guerra de Ucrania, y de hecho antes de la guerra de Ucrania, si os acordáis, cuando empezó la pandemia, el mismísimo Henry Kissinger publicó un artículo en Wall Street Journal diciendo que esto va a cambiar el orden liberal internacional. Quiero decir que cada vez cuando ocurre algo que nos afecta en el nivel global, es obvio que hay cambios del orden internacional. Sin embargo, yo siempre he sostenido que las pandemias no cambian tanto el orden internacional, pero las guerras sí. Y por lo tanto, yo, como iba a ser moderadora, arrancaré con una breve introducción en qué momento estamos de la guerra de Ucrania, toda vez que la guerra de Ucrania realmente aquí es una sombra que está por encima de todo lo que está ocurriendo. Por lo tanto, yo brevemente quería exponer 2-3 ideas en qué momento de la guerra de Ucrania estamos y cómo ella influye en el escenario geopolítico, en la vuelta de geopolítica y de la rivalidad entre las grandes potencias. Y en la segunda parte había planificado una conversación sobre las consecuencias económicas de la pandemia y de la guerra en Ucrania, donde Alicia sabe muchísimo y donde realmente yo todo este tiempo leyendo sus artículos he aprendido mucho. Por lo tanto, yo diría 2 cosas de la guerra de Ucrania. La primera es, y resumiendo mucho, que las causas de la guerra de Ucrania, que la guerra de Ucrania es el resultado de 2 fracasos. El primer fracaso es de Rusia, el fracaso de influir en Ucrania, de influir con instrumentos no militares para cambiar su política exterior, para bloquear su entrada en la Alianza Atlántica y, en definitiva, alejarla del Occidente. Cuando Rusia concluyó que ya no puede influir en Ucrania en estos asuntos, decidió invadir a Ucrania. Y en este sentido, este primer fracaso es de Rusia. El segundo fracaso es de Occidente y de la misma Rusia, de la misma Ucrania, fracaso en disuadir
a Rusia, disuadir a Rusia para que no ataque. En este sentido, Occidente ha tenido tres tipos de disuasión: la disuasión convencional, la disuasión, digamos, por castigo. La segunda era una nueva estrategia en disuasión, que es la disuasión por revelación. Si os acordáis, el Pentágono y las agencias de inteligencia norteamericanas publicaban cada día lo que iba a hacer Rusia, que hasta ahora en ninguna guerra se publicó tanto material secreto, y esto se hizo también para disuadir a Rusia. Y tercera disuasión, yo creo que ha sido la contradisuasión, en el sentido de que al decir públicamente que Occidente no iba a involucrarse militarmente en esta guerra, esto creo que dio alas al Kremlin a planificar una invasión. Por lo tanto, es resultado de dos fracasos. Hay muchos, por supuesto, muchas causas históricas, estratégicas, etcétera, pero me gusta hacer este resumen porque al fin y al cabo la guerra es un fracaso de posibilidad de hacer la paz. ¿Y en qué punto estamos de la guerra? Los medios de comunicación hablan mucho de ello, por lo tanto yo no quiero entrar en detalles, pero cada conflicto tiene tres niveles: el político, el estratégico y el táctico. Respecto a los objetivos políticos de Rusia, Rusia ha renunciado aparentemente el objetivo político de cambiar el régimen, de cambiar el gobierno de Ucrania y de conquistar, digamos, controlar toda Ucrania con un gobierno títere o incluso con ocupación de todo el país. En esto ha fracasado, pero realmente no ha cambiado de todos estos objetivos. Esto sí ha cambiado su estrategia y su táctica. En el nivel estratégico, Rusia sigue bombardeando los almacenes de armas y intenta lo que ellos llaman desmilitarizar. Bombardean también los centros de entrenamiento militar de los ucranianos, pero han enfocado la ofensiva en el sureste del país con el objetivo de convertir Ucrania en un país continental y bloquear sus puertos, porque de esta manera ahogan realmente la mayor parte de la actividad económica y de las exportaciones de Ucrania que pasan por el Mar Negro. En el nivel táctico, yo creo que primera conclusión es que hemos sobrevalorado las capacidades militares rusas. Esto sobre todo se ha visto en la primera fase de la guerra. Y ahora, pues bueno, toda guerra es un caos. Esto es verdad, pero también es verdad que Rusia avanza lentamente, pero que avanza en la zona del sureste de Ucrania. Hoy el ministro Sergei Lavrov dijo que es una fantasía que Rusia devuelve territorios que ha conquistado, y yo creo que los rusos, después de pagar un precio muy alto inicial de la guerra por las sanciones, desde luego no van a devolver fácilmente lo conquistado. Entonces, nosotros aquí siempre analistas hablamos mucho de la paz, ¿no? Pero realmente el objetivo de una guerra no es la paz, sino la victoria. Y en este momento ambos actores creen que pueden ganar la guerra, por lo tanto yo creo que va a ser una guerra larga, una guerra prolongada, que se puede basar en un equilibrio de debilidad, en el sentido que Rusia esperará que Occidente rompa esta unidad alrededor de las sanciones de Rusia y de ayuda militar a Ucrania, y Occidente está esperando que las sanciones económicas debiliten tanto a Rusia que Rusia se vea obligada a parar la guerra. Hay muchas consecuencias, pero yo creo que una de las que mencionó Vicente hemos hablado ya antes de la pandemia
de que el mundo va hacia dos bloques, quizás no dos bloques como fue durante la Guerra Fría, pero sí dos bloques que se divide entre West and the rest, entre Occidente y el resto. En este resto hay muchas diferencias entre países, pero yo quiero parar aquí porque esto tampoco se trata. Había preparado como una introducción para luego diálogo entre Josep y Alicia, pero voy a parar aquí y preguntar primero a Alicia si está de acuerdo con esta idea de que estamos en un momento de reconfiguración del orden mundial y cómo lo ves, cómo va a ir. Y luego te preguntaré de las consecuencias estas de la guerra y estas cosas. Gracias, Mira. Bueno, he apuntado un montón de cosas. Como siempre cuando hablamos, es una maravilla escucharte y reflexionar sobre algo que conoces tan bien. Voy a empezar por el final, los dos bloques, y West versus Rest. Y ojalá no sea así, porque si es West versus Rest, lo tenemos muy complicado. Entonces vamos a ver qué es el Rest. El Rest, obviamente, es por ahora una China que desde antes de la guerra quiere cambiar las reglas de juego del mundo y que sabe que hay un vecino complicado, vecino amado y odiado, un vecino que quiere hacer lo mismo, que tiene una cierta potencia militar, especialmente, obviamente, en armas nucleares, y no tanto, y a las pruebas me remito, en armas convencionales, porque si no esto ya habría acabado, que puede dar el primer paso. Y esto ¿por qué a China esto le parece bien? Porque es una avanzadilla de algo que China quiere conseguir y no le cuesta nada. Le cuesta algo, le cuesta un riesgo de sanciones secundarias de las que se cuida mucho, porque cada vez que un banco chino no da ya cartas, ¿no?, de letras de comercio, sale en Bloomberg, o sea, quiero decir que dan muchas señales de que ellos, a pesar de la narrativa, van a cumplir con las sanciones. Es decir, que con un coste mínimo tiene esa avanzadilla de oposición a Occidente frontal, militar. Y esta es por ahora el rest, ¿no? El rest es China. Es que yo no empiezo por Rusia, yo empiezo por China. Porque para mí Rusia es un instrumento. Lo siento por ello. Siento decir esto así, porque claro, les debe de parecer fatal, pero es que yo lo veo así. Y ese instrumento, digo de la perspectiva etnocéntrica de China, ese instrumento debilita a Occidente. Y más, como bien dice Mira, si la guerra es larga. Cuando más larga, mejor. Entonces, el rest del rest, que no es ni Rusia ni China, tiene la clave de la solución aquí. Parece que no importa, pero importa todo. Y ahí, cuando hablamos de Occidente, cuidado que Occidente no es Occidente. Occidente también es Japón y Corea. Y es muy importante esto. Occidente es el G7 más Corea más Australia. O sea, que tan solos no estamos. O sea, ya del rest, ya nos hemos, no solo gracias al viaje de Biden, esto viene de mucho tiempo, porque ya los coreanos, los japoneses decidieron, decisión difícil y costosa, por lo que significa en términos de reacción de China, imponer sanciones, prohibiciones a las exportaciones de semiconductores a Rusia. Singapur parcialmente, solo si era para fines de militares, cosa imposible de demostrar.
Singapur, por eso no lo metí en el saco, ¿no? Porque está ahí, eso sí que son contorsiones. Decimos, bueno, realmente intentando sobrevivir. Y después está la India. La India es clave en esto. La India, doble juego, BRICS, que han vuelto a aparecer después de años de silencio, gracias a una apuesta de Xi Jinping, justamente del resto, porque aquí va del resto, de crear esta alianza, bueno, lo llaman la Iniciativa de Seguridad Global, que anuncia Xi Jinping hace escasas semanas en el foro de Boao, en su territorio. Porque esto no lo anuncia en Davos ni Ganas, lo anuncia en su territorio, en el Davos de China, en Boao. Y con esa iniciativa de seguridad global, Xi Jinping intenta aunar en ese resto a ese grupo que no es Rusia y China por igual, en mi opinión, que es China apoyando a Rusia, como dicen en inglés, que ahora no recuerdo, hub and spoke, es decir, China en el centro, primer aliado Rusia contra Occidente, pero después apoyos, ¿no?, dentro de esta iniciativa de seguridad social. ¿Por qué los BRICS entran en este juego? Porque los BRICS, de manera ineludible, tienen a Rusia, tienen a Brasil, elecciones en Brasil, no sigo porque eso es evidente, apuesta Lula y después Sudáfrica, casi tan evidente, y después la India. La India tiene aquí un papel clave en apoyar o no esta iniciativa de seguridad global. La India no se pronuncia al respecto. La India es observador en la Organización de Cooperación de Shanghái y juega ese doble juego, el Quad. Pero yo creo que ya, y esto es bueno para nosotros, la India yo creo que ya ha entendido que no puede formar parte de esta alianza. Queda, aunque será, digamos, se aprovechará comercialmente, importará petróleo barato, pero eso es irrelevante, en mi opinión. Y eso que soy economista, pero es que ya me he dado cuenta de que eso no es relevante, como muchas cosas que hablamos los economistas, pero desde luego no a cuánto importa el petróleo y cuánto la India, y ahí yo creo que los americanos hacen bien de dejar a la India que importe lo que quiera, porque lo que aquí cuenta es de qué lado se pone la India, ¿no? Y de ahí la importancia de la Alianza del Indo-Pacífico, de ahí la importancia del viaje de Biden, de ahí la importancia del Indo-Pacific Economic Framework, ¿no?, el IPEF. Pero ya digo, Xi Jinping lo vio antes de que llegara Biden, ¿no? No solo eso, sino que Xi Jinping intentó evitar una reunión de la que hablamos menos, que es la reunión del ASEAN en Washington. Se ocurrió 2 veces. La primera solo fue Singapur, y la segunda ya fueron todos a decirle a Biden que hay de lo mío, y Biden llegó con $150 millones a pagarles el café, vamos. O sea, nada, ASEAN está perdida, en mi opinión. Y por eso digo, esto ya, o sea, es realmente un recuento de alianzas. ¿Quién tiene más peso en estas alianzas? Entonces, volviendo al rest of the rest, yo creo que está Occidente, Japón, Corea, la India, aunque no esté claro, pero yo creo que va a estar. Y por otro lado, dentro de la iniciativa de seguridad global, los que han expresado interés son Cuba, lo voy a comentar, Siria, Uruguay. Yo dije Uruguay, o sea, pero realmente, o sea, el primero, o sea, entonces hay mucha confusión. ¿Por qué la gente lee iniciativa de seguridad global y piensa en la ruta de la seda? Esto no va de la ruta de la seda, esto va de una OTAN, de una nueva, o sea, de un entramado de seguridad.
Ahí hay un tema del puerto en Uruguay, pero bueno, no voy a entrar en Uruguay porque no era Quiero decir que hay una serie de intereses paramilitares o de seguridad que están moviendo esto. Y yo creo que Occidente no puede no verlo. No puede no verlo. Tiene que reaccionar de manera inmediata y urgente, porque estas alianzas se están creando ahora. Y va del resto, porque si no, el peso es equiparable. Eso es Ahora cuando has mencionado esto de seguridad, me he acordado de uno de tus últimos artículos donde hablabas de, creo que fue en Asia Time, donde hablabas de cambio de estrategia de Xi Jinping y de Biden. Mientras Biden se ocupaba solo de seguridad, en Asia-Pacífico e Indo-Pacífico, China supuestamente, su geoeconomía, ellos siempre quieren traer el bien y ganancias para todos, etcétera. Que ahora esto está cambiando justo por lo que nos cuentas, por estas alianzas de seguridad. Pero ¿por qué China está cambiando? Porque, bueno, los Estados Unidos tienen una enorme capacidad de detectar que puede funcionar. Pero en caso de China, ¿cómo se produce cómo Xi Jinping detecta que tiene que ocuparse de la seguridad? ¿Es por la guerra de Ucrania? ¿Es por la conferencia de democracias en Washington? ¿O allí o es de política interior China? ¿Qué es lo que más cuenta allí para que China da este giro hacia seguridad? Ojalá lo supiera, pero es muy buena pregunta. Pero primero por aclarar al público por qué. Bueno, esto espero que salga pronto en español y un poquito más pensado, pero mi reflexión después del viaje de Biden era justamente ese intercambio de papeles. Es decir, que Xi Jinping cuando va a Davos no habla de seguridad, él habla de relaciones comerciales, win-win, la inversión, ¿no? Pero ahora habla de seguridad, ¿no? El viaje de Wang Yi a prácticamente todas las islas del Pacífico, desde luego que no es para hablar de puertos comerciales, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que, bueno, y antes de decir por qué, Biden, lo contrario, entiende que Asia no va sobre todo ASEAN, no ya Corea y Japón, que tienen una situación, digamos, económica con suficiente margen, llamémoslo así, para que la parte económica que puede ofrecer Estados Unidos no sea la clave. Aparte que todos, bueno, pues tienen, Corea en concreto, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero es que no va del comercio, va de que necesitan la seguridad de Estados Unidos y que no van a girar. En cambio, ASEAN, y Singapur es un ejemplo claro, tienen ¿no? Es como bicéfalo, tienen la economía con China y la seguridad con Estados Unidos. Entonces, Xi Jinping piensa, ¿por qué Estados Unidos? Porque ofrece la seguridad que yo no ofrezco, yo la puedo ofrecer igual, máxime ahora. Y por eso cuando en Europa tanto se ha hablado de que China iba a poder ser el broker de esta guerra, yo pensé, no sé si yo vivo en otro planeta, que quizás sí, pero esto no va a ocurrir nunca, porque es que justamente la idea es utilizar. O sea, si a alguien le queda la duda que China tenga la potencia militar para poder ofrecer esa seguridad militar, la alianza, si no la queremos llamar alianza cooperación, no importa, sin límites o con ellos, con Rusia lo confirma. Entonces él ahora puede ofrecer eso, porque a cualquiera le puede, desde luego en Asia sin duda, puede entender que Rusia va a acabar a sus pies. Y eso es lo que cambia, que puede ofrecer una sí concebida como potencia militar a sus pies. Y por eso ahora lanza que después hay otras motivaciones, que puede ser Taiwán, que puede ser un sentimiento de inseguridad mayor por la reacción de Occidente ante Ucrania, sin duda. Pero eso es todo defensivo y yo creo que aquí hay más que defensivo, porque algunos de los pasos se dan antes de que empiece la guerra. Entonces, aquí hay un plan, ¿no? Porque si no, esos pasos no se habrían ejecutado. Entonces, sí, yo creo que
que hay esta idea de por qué Occidente tiene que estar siempre, ¿no?, creando las reglas de juego. ¿Por qué? O sea, es esa idea de se acabó. O sea, y yo creo que eso explica ese cambio de estrategia hacia una importancia mayor de la seguridad. Y en el caso de Biden, especialmente con ASEAN, no tanto con Corea y Japón, ofrecer un pacto económico y a la India, porque si no, es imposible que países con necesidades de desarrollo evidentes vayan a poner en primer plano, después de la pandemia, hay un informe súper interesante de un think tank que se llama AMRO, para el que le interese, que da todos los datos lo llaman de scarring, ¿cómo se dice en español? No me sale ahora. De eso, ¿no? De cicatrices de las economías asiáticas. Scarring, sí. De cicatrices de las economías asiáticas por el COVID. Y es impresionante, ¿no? El caso de Myanmar, incluso Tailandia. Grave, dramático. Si Biden llega con 150 millones de dólares, es que, evidentemente, no hay discusión. Por eso digo que ahí el problema. India diferente porque India recibe ya mucha inversión directa. La inversión directa que va a llegar a la India va a ser brutal. Y es inversión que escapa en parte de China, pero que también no ha llegado nunca a China, simplemente entiende que no es ya el momento de ir a China. Entonces, por eso decía, Biden intenta dar un peso más económico y Xi Jinping da un peso más de seguridad, para que la competencia entre ambos sea más equiparable. Sí, aquí hay. Bueno, y China siempre ha considerado que era injusto que los Estados Unidos sea potencia hegemónica, como ellos lo ven, en el Asia-Pacífico, cuando es la única potencia que no pertenece geográficamente a la región. Y este estatus tiene gracias a la Segunda Guerra Mundial y al Japón, al reconstruir a Japón e introducirse en la región, que a los chinos les parece, yo creo que desde siempre, desde luego el plan es expulsar a los Estados Unidos de la región. Pero bueno, vamos un poquito todavía antes de la pandemia y de la guerra. Yo me acuerdo incluso en varios debates que había visto, se organizaban debates que el futuro de la reconfiguración del orden mundial va a ser la batalla por la tecnología, que allí hay una rivalidad entre China y los Estados Unidos, que esta es la batalla del siglo XXI. Los analistas como yo nos perdimos piel hablando de desinformación, de los ciberataques de Rusia, todo era como que el futuro era ciberespacio y que todas las guerras van a ser ciber. Y ahora estamos al frente de una guerra que es del siglo XIX. Aquí hay unos señores que luchan por unos territorios, protesta la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Sí. Quiero decir que todo se parece al siglo XIX y a la creación de Estados-nación, ¿no? Entonces, volviendo a los debates pre-pandemia, en pandemia vimos la importancia de la tecnología, la verdad que nos ayudó mucho a sobrevivir, pero ¿cómo tú en este momento ves la rivalidad entre los Estados Unidos y China? Rusia aquí no merece la pena mencionar porque los sostienen buenos hackers, pero investigación y desarrollo en ello no mucho, ¿no? ¿Seguirá esta rivalidad entre China y los Estados Unidos en el campo tecnológico? Y si es verdad, como algunos pesimistas dicen, que China es la que realmente lleva allí la ventaja, ¿no? ¿Cómo esto va a influir? ¿Cómo lo ves, no? Sé que no tienes bola de cristal, pero lo que no. tu kit de supervivencia no supone bola de cristal, lo sé, pero bueno, a ver, yo soy una humilde economista y no puedo juzgar el desarrollo tecnológico que haya podido alcanzar China. Pero mi impresión
de lo que yo he podido ver, y tengo un coautor que es un experto en innovación, profesor en Cornell, con el que he trabajado en Hong Kong USD, yo tengo la sensación de que hemos inflado la capacidad tecnológica de China. Tengo esta sensación. En algunos ámbitos, voy a dar, porque claro, es muy fácil decir esto sin justificarlo, pero algunos datos. China tiene un gasto en investigación y desarrollo de 2.2 puntos del PIB, que es inferior al de Estados Unidos de 3 y pico. Corea del Sur 4,4. Está al nivel de Europa. Pero de esa cantidad, dos pequeños detalles. El 6% solo es investigación básica. Solo el 6%, que es muy inferior a Europa. Además de eso, la investigación y desarrollo en 2/3 se lleva a cabo por empresas estatales, con mucho descarte. Es decir, una buena parte de esa investigación y desarrollo no es tal, por ser muy sincera y con casos concretos que podría mencionar. En algunos ámbitos, por ser justa sí que creo que han dado grandes pasos. Si uno mira, es un ejemplo, las Olimpiadas Matemáticas, o sea, claro que hay, ¿no?, el número de científicos en China, o sea, pero hay una serie de limitaciones relacionadas, como es obvio y normal, con la naturaleza del régimen. Los incentivos al éxito en el ámbito de la investigación y desarrollo no son los mismos que en una economía de mercado. Entonces, esto genera distorsiones. Con eso no quiero decir que no vayan a ser la primera, porque no lo sé, pero creo que es importante entender que esos incentivos, diría más, cada vez son más perversos. Lo hemos visto con la pandemia. ¿No? Hasta qué punto, hay quien piensa, hay un artículo ahora entre los sinólogos de Andrew Beston, que es bastante aplicado lo que él hace, que argumenta que China es una economía de mercado en todo lo que no es política. Y yo pienso, es que todo es política. O sea, que China no es una economía de mercado. Y esto se demuestra en la pandemia, ¿no? Algo tan importante como evitar un contagio, ¿no?, en una pandemia que ha empezado ya en China hace nada más y menos que casi 2 años y medio más, ¿no?, que se basaba en algo tan básico como aceptar unas vacunas que no se hubieran producido, pero que se podían haber, replicado, ¿no?, incluso con otro nombre, porque Fosun tiene la patente de BioNTech, pero hay 3 vacunas mRNA en China que se podrían haber comercializado. Una ha llegado a la 3ª fase podría haberse ocurrido, pero ya el mero hecho de que alguien hubiera dicho esta vacuna es occidental ha parado algo que ha costado puntos y puntos del PIB desde marzo hasta ahora. Entonces, yo no creo que alguien que está dispuesto a pagar ese precio por un punto político ideológico pueda conseguir desbancar un modelo de innovación de mercado. Eso es lo que fundamentalmente me hace pensar, pero en los desarrollos tecnológicos que ayudan a mantener al régimen, como puede ser la inteligencia artificial, pues obviamente, seguramente que el desarrollo es mejor, porque los incentivos están alineados, pero es que no todos los incentivos están alineados. Es ahí donde yo creo que puede haber más retraso. Y eso es. Bueno, una de las consecuencias hay muchas consecuencias de la guerra de Ucrania, pero las más visibles en Europa, las que hemos visto,
es el fortalecimiento de la relación transatlántica, la vuelta de las bases de la Alianza Atlántica, en el sentido de que la OTAN vuelve a planificar, y lo veremos ahora en junio aquí mismo en Madrid, en la cumbre donde se va a adoptar un nuevo concepto estratégico. Y también una de las consecuencias de la guerra de Ucrania es el nacimiento de la Europa geopolítica. Esto que, si nos acordamos, como Ursula von der Leyen y Josep Borrell decían que Europa tiene que empezar a hablar con el lenguaje del poder. Macron hablaba día y noche sobre la autonomía estratégica. Bueno, está claro que los países europeos, asustados por una guerra en su puerta, van a incrementar el gasto militar, ya intentan, pues bueno, han mantenido una unidad respecto a las sanciones a Rusia. Todo parece que va con un ritmo acelerado y que la Unión Europea se va a convertir en un actor estratégico. Por lo menos esto es lo que se habla, ¿no? Antes de la pandemia hablábamos mucho, yo creo que fue Josep Borrell que dijo que Europa no puede ser el playground, el patio donde China y los Estados Unidos pues ejercen su rivalidad y su competitividad, ¿no? ¿Cómo tú ves a Europa ahora en este Great Power Competition, en esta rivalidad que sigue siendo la rivalidad realmente entre los Estados Unidos y China? Rusia, como has dicho, disculpándote, casi es un instrumento, estoy de acuerdo, como que está haciendo el trabajo sucio, ¿no? Un poco, pero ¿qué lugar ocupa Europa? Porque Europa no se puede defender de Rusia sin la OTAN y sin los Estados Unidos. Toda esta crisis, paradójicamente, y a pesar de que hemos hablado muchísimo de la autonomía estratégica, va a profundizar la dependencia europea de los Estados Unidos aparte de seguridad y defensa, energía. El gas licuado americano ya está aquí, va a ir donde pueda sustituir las importaciones de hidrocarburos rusos. Y los Estados Unidos están volviendo a los soldados, va a volver. Durante la Guerra Fría hubo 300.000 soldados norteamericanos. Cuando se acabó la Guerra Fría durante la época de Obama quedaron unos 80.000, pero ahora los países bálticos, Polonia, están pidiendo más soldados. Estos vendrán. Entonces, ¿dónde queda Europa en todo esto, no? ¿Cómo lo ves tú desde Taiwán y Hong Kong? Y bueno, tú que siempre digo vives en otra parte del planeta un poco, y nosotros aquí seguimos en el patio escolar, o ¿cómo nos ves? Bueno, qué buena pregunta. Mira, mi favorita, esta es mi favorita, es la ingenuidad de Europa. A veces digo, no sé si yo igual era así bueno, no digo que ahora sea mejor, igual demasiado retorcida, pero el punto es, como bien decía Xi Jinping a Macron recientemente, ustedes tienen que seguir empujando la seguridad, la autonomía estratégica. Claro. Lógico, para China es lo mejor que podemos hacer. ¿Pero por qué? Porque no existe tal seguridad. O sea, autonomía estratégica, en resumen, en un mundo en guerra significa depender de China. Ya está. Que es que alguien lo diga claro, porque es que parece mentira que sigamos hablando de algo que nunca hemos tenido. Por Dios, que lo habláramos de ello antes de la guerra lo puedo entender. Puedo entenderlo porque, hombre, siempre se puede soñar, ¿por qué no? Pero que sigamos hablando de esto en medio de una guerra cuando ni siquiera nos podemos defender, cuando no tenemos nube, cuando no tenemos... Y además la pregunta es, o sea, si no la tenemos, ¿de quién va a ser? O sea, ¿voy a ser más independiente cuando mi nube la tenga Huawei, cuando no? O sea, cuando tenga una guerra con Ucrania,
sin que esté en los Estados Unidos. Yo de verdad es que no entiendo cómo podemos aún pensar que esto sea posible. O sea, que importar el gas de Estados Unidos es un problema. A ver, yo me pregunto, ¿es un problema? ¿O es mejor que no tengamos ya de paso? Es que no sé si es, ya digo, es vivir en Taiwán. Claro, cuando uno vive en Taiwán y ve el riesgo diario, ¿no?, de una invasión, porque lo ves todos los días. Ataques bueno, nadie sabe si son ataques o es que dejan de funcionar las generadoras de electricidad de Taiwán, lo que sea, no lo sé. ¿No? Suena el móvil, a veces es un terremoto, pero a veces son distintos sonidos, puedes elegir. O, ¿no?, entrada en el espacio aéreo, que según China no es el espacio aéreo de Taiwán. Yo no sé de quién es, pero hay alguien entra en algún lado porque mi teléfono suena sin parar. Entonces yo digo, yo estando ahí, ¿me voy a creer que Europa, o sea, puede ponerse en esa situación? No sé si me explico. O sea, ¿queremos esa situación? Porque si queremos esa situación está muy bien, pero yo ya no sabría dónde ir, porque de Taiwán tampoco podría venir aquí, porque sería igual de grave. O sea, quiero decir que no podemos engañarnos. No somos autónomos. Lo siento, no somos. Si queríamos serlos, tendríamos que haber diseñado Europa de otra manera. Pero es que como no la diseñamos, a fecha de hoy, yo no puedo vender ese concepto porque China lo escucha y se ata y te empuja hacia él. Porque le conviene. Porque conviene. Entonces, claro que a mí me encantaría que Europa hubiera sido un continente, ¿no? El gran continente. Vale, perfecto. Pero no tenemos los instrumentos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No tenemos capacidad militar, no tenemos capacidad energética, no tenemos capacidad tecnológica en el ámbito de las nuevas tecnologías relevantes, incluso a la defensa, a la seguridad nacional. O sea, solo en ciberataques tú sabes de esto, mira. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ni en ciberataques. En ciberataques claro. La empresa privada va por delante de los estados. Los bancos y la empresa privada va en ciberseguridad por delante. Entonces yo entiendo, porque yo he sido joven, que está muy bien decir que los Estados Unidos, que sí, yo lo entiendo, es muy duro, ¿no? Después no volver otra vez, pero claro, para eso habría que haberlo diseñado de otra manera. Entonces ya tenemos que aceptar lo que es una realidad que no podemos cambiar en el curso del 2022. Pero es que la guerra está en el 2022, no va a llegar en el 2042. Entonces, no creemos diseños que no podemos mantener. Ese es mi punto. Bueno, pero ya que has mencionado Taiwán, y hace poco Joe Biden dijo que si China invade Taiwán, los Estados Unidos defenderían Taiwán, y todo el mundo dijo, es el fin de la ambigüedad estratégica de los Estados Unidos, porque todo este tiempo sabemos que los Estados Unidos apoyan Taiwán, pero que formalmente intentan evitar incluirle en todos los acuerdos. Bueno, hay como una cierta ambigüedad. ¿Es final de la ambigüedad estratégica de los Estados Unidos? Y sí. ¿defenderá de verdad los Estados Unidos a Taiwán? Yo creo que China se va a pensar mucho ahora. Después del lío que tiene Rusia con sanciones, con todo, ve que esto, y de hecho yo creo que lo rotundo que ha sido la respuesta de Occidente por la invasión de Rusia ha sido un poco el mensaje también a China. Como te vas a meter en un lío enorme si intentas invadir a Taiwán. Pero China no va a renunciar a Taiwán, porque creo que está en su plan y que quizás es más paciente que Rusia, tiene otros métodos, otras tácticas, otra estrategia, pero no va. ¿Tú ves una guerra posible allí o cómo? ¿Cómo lo ves? Es muy complejo, pero yo diría, bueno, igual porque yo lo veo desde allí, me parece un riesgo para
el orden global, que de esto, ¿no? Es de lo que hablamos, va este evento, más grande que Ucrania. Aunque desde Europa no se ve así, pero lo es. Porque Taiwán es la puerta al Pacífico. O sea, Japón sin Taiwán está en peligro. Y por eso los japoneses aplauden a Biden cuando supuestamente se equivoca por tercera vez en el concepto de falta de ambigüedad en el ámbito de Taiwán. Es que esa ambigüedad se genera porque en realidad la genera Clinton, porque había el Taiwan's Relation Act que es del 1979, si no recuerdo mal, por el que Estados Unidos legalmente está obligado a defender a Taiwán. Solo que, como bien sabes, con el conflicto, bueno, Clinton intenta arreglar eso y era la época de engagement, las empresas americanas querían entrar en China y entonces acepta una ambigüedad que tiene dos lecturas, porque There's only one China, pues depende del punto de vista de quién es China, o sea, ¿no? Para Taiwán son ellos, o sea, es el típico parche que digamos salva la situación a corto plazo, pero genera una bomba de relojería a medio plazo y además va en contra de un documento legal que pone en tela de juicio no solo el apoyo americano a Taiwán, militar, sino también con Filipinas, con Japón, porque en el fondo no son, ¿cómo decir?, entramados legales muy diferentes. No son muy diferentes. Entonces, en cierto modo, el resto de Asia acepta esa ambigüedad porque le viene bien. Los propios taiwaneses son los principales inversores en China. Es que esto es así. Los principales, si excluimos a Hong Kong, donde mucho es dinero chino que vuelve a China, ¿no? Entonces, como a todo el mundo le venía bien, pues nadie habla de que el Taiwan Relation Act y el otro es contradictorio, pero lleva siendo contradictorio muchísimo tiempo. Entonces, digamos que lo que hace Biden es simplemente, aunque parezca una bomba de relojería, simplemente recordar que hay una contradicción en la política americana hacia Taiwán. Y lo recuerda ahora, ¿por qué lo recuerda ahora? Porque es una nota de atención a China. A mí lo que me preocupa es por qué da tantas notas de atención a China, porque justo ahora, porque estoy de acuerdo, Mira, contigo en decir, bueno, después de lo que ha pasado en Ucrania, ¿a quién se le ocurriría meterse en este lío ahora, no? O sea, esa es digamos, el sentido común nos haría pensar que nadie, después de ver lo que está pasando con Rusia, haría. Pero claro, hay otra lectura, que es la que se lee en la prensa china. El rublo está fuerte y está súper bien, la economía rusa no ha sufrido, están ganando la guerra. Y bueno, y la pregunta es, dentro de esta burbuja, ¿qué lee el presidente Xi? Porque yo ya llevo un momento que no sé si esta visión nuestra del gran coste que está teniendo la guerra de Ucrania sobre Rusia es la que tienen otros. Y no solo China. Yo francamente creo que hay mucha propaganda en Occidente, claro, porque hay que animar a Ucrania, y lo digo con todo respeto y cariño, pero creo que Rusia todavía no sufre, como se está diciendo, claro, sufrirá a más largo plazo. Sí. Pero ahora mismo Rusia se está preparando para esta guerra desde 2014 y claro, para las sanciones y para... Los rusos contaban no con sanciones tan duras, pero sabían que iba a haber sanciones y confiaban muchísimo en la interdependencia de energía, ¿no? Claro. Y que esto ahora se ve. Yo veo que pasan papelitos para las preguntas. El tiempo está volando. No sé a pobre Josep Piquet dónde le meteríamos en esto. No. Pero lamento que no ha venido. Nos quedan, esto de verdad se puede hablar mucho, pero vamos a tocar un poco los temas de economía. Y allí voy a arrancar, luego te preguntaré algo de la guerra de Ucrania, pero en otro reciente artículo tuyo
has afirmado que los daños a la economía mundial pueden ser mayores por la política china del COVID-0 que de la guerra de Ucrania. Sí. Y como he prometido que vamos a hablar, porque aquí las consecuencias económicas creo que de la guerra de Ucrania van unidas con las consecuencias económicas de la pandemia, porque sí que allí el mundo estaba parado un año y bueno, segundo año un poco empezó a moverse, pero todavía vemos las consecuencias. El bloqueo de Shanghái allí con barcos que no podían salir y esta obsesión de COVID-0, de verdad va a producir una recesión económica global o quizás no recesión, pero está influyendo. Eso creo que no, por lo menos yo no entiendo bien y creo que no se ha hablado mucho de este aspecto del cero COVID en China. Bueno, como China ha dejado de ejecutar esta política el 1 de junio, pues pareciera que ese titular no tuviera mucho sentido porque, claro, la guerra sigue y la política de COVID-0 no sigue, supuestamente. Aunque nunca se diga así, lo que se dice es que se ha vencido al virus. Pero cualquiera que ha vivido el Omicron sabe que es imposible de vencer porque o bien hay inmunidad de rebaño o hay una vacunación mucho más elevada que la que hay en China, por no hablar de la calidad de las vacunas. Entonces, en resumen, puede volver a ocurrir en cualquier momento. Y las consecuencias de los confinamientos en Shanghái y en Pekín son muy graves. La economía china probablemente, vamos a ver qué pasa en junio, pero yo creo que el segundo trimestre ha estado hasta la fecha en fuerte recesión. Estamos hablando de un país que iba a crecer un 5.5 al año. O sea, es que China no tuvo recesión ni en el 2020. Entonces es un shock enorme para la economía mundial, que es un shock raro porque además de reducir la demanda, nosotros no lo sufrimos tanto porque no exportamos mucho a China, pero los alemanes en buena medida el parón de la economía mundial es por China, de la economía alemana es por China. Y esto es porque China no importa desde marzo. Bueno, obviamente importa, pero el crecimiento de las importaciones ha sido cero en marzo y en abril. Y puede que siga siendo cero, porque la idea es, digamos, que todo lo que puedan sustituir lo sustituyan para crear crecimiento. Entonces sí que yo creo que es un shock muy fuerte porque, y esta es la clave, porque no ha acabado. ¿Por qué no ha acabado? Porque China no puede abrir, porque no hay inmunidad de rebaño. Entonces tiene que seguir así, quizás no confinando, pero con test diarios, que son muy costosos para los gobiernos locales, que ya el gobierno ha anunciado que van a pagar las familias chinas. O sea, la situación fiscal de China es muy dura, muy difícil. Entonces, el espacio para abrir cada vez es menor porque el bienestar económico en China es cada vez menor. Los sueldos aumentan menos, hay más desempleo. El desempleo juvenil para un país como China es del 18.8, es muy elevado. Entonces, todo esto es China no va a abrir, en mi opinión. Quizás me equivoque, pero yo creo que China no va a abrir. Cuando pase desde luego no este año, y cuando el Congreso confirme, si es que confirma, porque hasta eso está hoy por hoy en duda, al presidente Xi Jinping, o por un mandato más o por vida, también tendrá miedo de abrir. Porque, claro, es que China tiene las fronteras cerradas desde hace 2 años y medio. En Taiwán seguimos con cuarentenas, en Hong Kong. O sea, digamos, todo lo que es Greater China es una realidad. Taiwán está intentando abrir, pero es muy difícil porque la mentalidad es, si no abre China, habrá algo malo por ahí que nosotros... Y tienen al 70% de la población que no quiere levantar la cuarentena a la llegada. Eso Taiwán, que es una democracia, supuestamente CNN, ¿no?
No, en China no hay CNN, o sea, cuidado, que es que no van a abrir. Entonces es un mundo, cuando hablabas de los dos bloques, la pandemia lo pone en bandeja. Lo pone en bandeja y por eso el shock es tan grande. Por eso yo digo que es que me duele decir más que Ucrania, porque en Ucrania se pierden vidas y no se puede hablar del impacto económico sin tener en cuenta eso. Y es duro decir eso porque parece que esas vidas no importan. No quiero decir eso. Pero en el estricto senso, cuando tú produces un tercio de los bienes intermedios, exportas un tercio de los bienes intermedios del mundo, si tus puertos se cierran, el mundo no importa. Y las presiones inflacionistas generadas por los cuellos de botella producidos en los aeropuertos también. Porque cuando un vuelo entra en China con mercancía, la mercancía tiene 10 días de cuarentena, no solo las personas, cuidado, y los pilotos, etcétera, tienen hasta hace poco 3 semanas de cuarentena. Eso aumenta muchísimo los gastos de transporte. O sea, es un shock enorme para la economía mundial. Lo que pasa es que está como envuelto en una nebulosa, pero es que tenemos que entender que antes de este Omicron, el puerto de Yantai en Ningbo, Yantian y Ningbo estuvieron cerrados un mes por un caso de COVID. Y eso es uno de los repuntes inflacionistas que ha habido en Estados Unidos, solo por esos 2 puertos. El cierre de China al mundo es un shock global de dimensiones gigantescas. Bueno, tenemos varias preguntas del público, muchas. No vamos a poder responder a todas, pero una pregunta antes de las preguntas del público que quiero oír tu opinión como economista. Todas estas como que no eran de ello. No, pero uno de los problemas graves que van a afectar mucho al resto y donde hay una batalla ya de narrativas y desinformación por parte del Kremlin es la crisis alimentaria que se está agudizando por la guerra de Ucrania y sobre todo porque Ucrania es el segundo exportador de trigo, quinto de maíz, cuarto de cebada, creo. Hay unas 20 toneladas de cereal bloqueados en los puertos ucranianos, para ser justos, tanto por Rusia en algunas partes, pero también por Ucrania, en el sentido de que ellos habían puesto minas para impedir el avance de los barcos rusos y ahora tienen problemas de salir de sus propios puertos porque los barcos rusos están allí. Entonces, hubo una idea de la Unión Europea de que organizar una fuerza naval para escoltar estos barcos, pero luego rápidamente desapareció. Ahora se habla de Naciones Unidas, que debería organizar algo. Presidente Erdogan ha dicho que está trabajando en ello, porque los rusos han dicho que ellos están dispuestos a cooperar. Pero claro, siempre al final de este gran discurso de cooperación, ellos dicen a cambio de que se quitan sanciones a Rusia, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona un problema de esto cuando medio planeta puede pasar hambre? Hombre, sobre todo Oriente Medio y África y Norte de África. Egipto, por ejemplo, India, dependen directamente del grano o ruso o ucraniano, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en unas crisis mundiales de este tipo? ¿Qué se puede hacer? ¿Negociar diplomáticamente o pasar no a una guerra por el trigo, pero sí, intentar escoltar con barcos de una fuerza de Naciones Unidas? Bueno, yo diría lo siguiente. El resto del resto, vuelvo a ese punto porque es el punto clave. ¿Qué podría hacer Occidente para hacer entender al resto del mundo que el problema no son las sanciones, sino yo lo llamo así, imperialismo ruso? Sí. Imperialismo, porque realmente sería justamente conseguir evitar lo que parece ser un
efecto de las sanciones. Porque, y esto en China, en los medios, es el pan de cada día, es que todos los problemas del mundo se deben a las acciones de Occidente, incluyendo este que acabas de comentar. Entonces, yo creo que Occidente debería de reaccionar haciendo ver que este problema no lo ha generado Occidente. Y, por tanto, como bien dices, debería de encontrar una solución, pero también debería utilizar sus reservas estratégicas. China, que no aparece en esta, que es un gran error de China. Es un gran error, porque China tiene enormes reservas estratégicas. Que, por cierto, porque China tiene máximos históricos de reservas estratégicas de trigo, de arroz, de maíz, ¿no? O sea, uno se pregunta por qué. O sea, no nadie se hace eso, porque yo me la hago, vamos, ¿cómo puede ser que estuvieran tan preparados para esta guerra alimentaria Bueno, pero dicho eso, lo que a mí me da miedo es que China de repente diga, yo resuelvo este problema con mis reservas estratégicas, y se ponga de su lado a todo ASEAN, a África del Norte, donde ya tiene muchos aliados, y no vamos a hablar de cuáles porque están bien cerca de nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo creo que Occidente debería hacerlo antes de que lo haga China. Porque aquí va de antes. A ver, es que esto... ¿Pero tiene Occidente tantas reservas estratégicas como China? Tiene. Francia. Francia tiene. Y después hay un tema de la política agrícola común, que podríamos, por ejemplo, flexibilizar. O sea, yo digo que más allá de cuánto resuelvas el problema, tú tienes que dar pasos para hacer ver que estás resolviendo el problema. No sé cuánto lo puedes resolver, pero es que no estamos dando pasos para mostrar que podemos resolver el problema. Y China tampoco, porque China está imbuida en su discurso, como decía antes, o sea, primero interno, porque tiene un evento en noviembre absolutamente clave, en una lucha de poder, porque de eso hemos hablado, pero está entre Li Keqiang y Xi Jinping, ¿no? Digamos, en la parte más sector privado de China, que teme un régimen mucho más cerrado, y tienen muchas veces digo, bueno, menos mal que están en horas bajas, porque si no, esto estaría en plata, ¿no? En una bandeja en plata, para demostrar que Occidente y sus sanciones son realmente de nuevo los causantes de los problemas del mundo en desarrollo. Y esto tendríamos que verlo, reaccionar y tomar medidas al respecto, por muy pequeñas que pudieran ser. Pero es que de pequeñas a ninguna hay una gran diferencia. Aquí, Alicia, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer. Y siempre, yo aprendo mucho siempre de Alicia, así que os recomiendo leerla y seguirla. Gracias. Bueno.